Bueno, buenas tardes, compañeros. Vamos a continuar con la clase de hoy. Hoy vamos a resolver el ejercicio 8 de su práctico. De su práctico creo que es el número 16 o 17 creo. Bueno, aquí lo tomé con ejercicio número 8. Ya. Me dice que dos alambres no conductores de 1,2 metros forman un ángulo recto. Un segmento tiene carga positiva de 2,5 microcoulomb de carga distribuida de modo uniforme a lo largo de su longitud, mientras que el otro segmento tiene menos 2,5 microcoulomb de carga distribuida de modo uniforme a lo largo de su longitud, como se ilustra en la figura. Como ven, aquí está la figura. Para, para el inciso A, me piden encontrar la magnitud y la dirección del campo eléctrico que producen estos alambres en el punto P, que está a 60 centímetros de cada alambre. Para el inciso B, me pide si el electrón se coloca en el punto P, calcular la fuerza que ejercen estos dos alambres sobre el electrón. 1,2 metros es la longitud del alambre, ¿no? De cada alambre. Aquí está en la gráfica. Cada alambre mide 1,2 metros. Para el inciso A me pide calcular el campo eléctrico en el punto P, que está a 60 centímetros de cada alambre. O sea, desde el punto medio hacia el punto P, 60 centímetros. Del otro lado también, desde este alambre hacia el punto P, 60 centímetros. A esa distancia la he llamado distancia A. Aquí está A igual a 60 centímetros. Ya. Vamos a graficarlo nuevamente en la pizarra para tenerlo de referencia. Este de aquí arriba tiene carga positiva.
Este es el ejercicio 8, ¿no? Este alambre de aquí tiene carga negativa. Ya. Ahora el punto P se encuentra justo en el medio de entre ambos, ¿no? Ese se va a llamar el punto P. Tenemos la longitud de cada alambre, esa longitud la llamamos longitud L. De cada alambre es la misma longitud. Ahora tengo también la distancia desde este punto hasta el punto P, o sea, desde el alambre negativo hacia el punto P es la distancia. Eso equivale a 60 centímetros, ¿no? Ahora desde el alambre de carga positiva hacia el punto P también hay una distancia que es la misma, ¿no? 60 centímetros. Distancia. Ya. Ahora, el campo eléctrico que va a ejercer el alambre positivo hacia el punto P va a ser hacia este lado, ¿no? Porque sabemos, como bien he dicho anteriormente, que de una carga positiva su campo eléctrico siempre va a ser hacia los costados, ¿no? Hacia los costados. Aquí lo pondré. De una carga positiva, siempre su campo eléctrico es hacia afuera. Y de una carga negativa, su campo eléctrico siempre va a ser hacia adentro. Ya, tomando esto en cuenta, sabemos que el campo eléctrico que va a ser el alambre positivo va a ser hacia el lado, hacia abajo, ¿no? Ya. Este le vamos a nombrar como campo eléctrico del alambre positivo. Ya. Ahora, el campo eléctrico que va a ejercer desde el alambre negativo hacia el punto P va a ser hacia adentro, ¿no? Ese sería. A ese campo le vamos a llamar campo eléctrico de la carga del alambre negativo. Así, ¿no? Ya. Para el inciso A me pedí ayer el campo eléctrico que ejercen estos dos alambres sobre el punto P. Ese campo eléctrico sería el campo eléctrico resultante, ¿no? De ambos campos, ¿no? Ese es el campo que tengo que hallar. Campo eléctrico resultante. Y ahora, también me pedí hallar la dirección del campo eléctrico, ¿no? Para el inciso A. Entonces, en el resultado que tienen en su práctico, tomen en cuenta mucho, hagamos un eje de coordenadas en el punto P, haciendo un eje de coordenadas. Sabemos que este cuadrante aquí es el cuadrante 1, este de aquí es el cuadrante 2, y el de aquí abajo el cuadrante 3 y el cuadrante 4, ¿no? Para hallar la dirección del campo eléctrico tendríamos que calcular
todo este ángulo aquí hasta la resultante, ¿no? A ese ángulo lo he llamado ángulo tita. El ángulo tita. Y ahora, el ángulo que tiene la resultante con esta resultante con el eje X, a ese ángulo le he llamado el ángulo alfa. El ángulo alfa le he llamado a ese lado. Voy a poner con negrito para que se diferencie. Ese es el ángulo alfa. Ya. Para calcular la dirección que va a tener el campo eléctrico, tendría que sumar los 90 grados del cuadrante que tiene el cuadrante 1, más los 90 grados que tiene el cuadrante 2, y más el ángulo alfa, ¿no es? Y con eso ya tendría la dirección del campo eléctrico resultante. Ya. Primeramente vamos a calcular el campo eléctrico de cada alambre para, tenerlo de... Ya. Para un alambre con carga infinita, la fórmula es... Primeramente vamos a poner los datos, me he olvidado. Datos. Tenemos la distancia, la longitud del alambre, de cada alambre, que es 1,2 metros. Tenemos la distancia del alambre hacia el punto P, que le hemos llamado A, igual a 60 centímetros. 60 centímetros a metros, lo tengo que convertir, sería 0,6 metros, ¿no? Tenemos las cargas de cada uno. Como ambos tienen una misma carga, sería, esta es la carga positiva, la vamos a llamar así, 2,5 microcoulomb, ¿no? Microcoulomb sería por 10 a la menos 6 coulomb. De la carga positiva, también de la carga negativa también tenemos que es menos 2,5 por 10 a la menos 6 coulomb. Vean. Creo que no nos falta ningún dato más ya. Para el inciso B, me dice un electrón, ¿no? Tenemos la carga del electrón. Esto después lo vamos a hacer. Ya. Primeramente vamos a resolver el inciso A. Para el inciso A me pedía ya el campo eléctrico resultante, ¿no? Que es este de aquí que hemos graficado ya. La fórmula para un alambre con carga infinita, la fórmula del campo eléctrico para un alambre es esta. La constante K por la carga del alambre sobre la distancia hacia el punto P, que es la distancia A, raíz cuadrada de A elevado al cuadrado más L al cuadrado sobre 4. Esa es la fórmula para un alambre.
con carga infinita hacia un punto P. Esa fórmula de ingeniero ya se lo ha deducido. Yo solo me baso en aplicar la fórmula, ¿no? Por si acaso, esta es la fórmula. Ya, reemplazando datos, tenemos que, aquí le vamos a poner el campo eléctrico de la carga positiva, ¿no? Ya. Reemplazando datos, la constante K es 9 por 10. 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Por la carga positiva, que es 2,5 por 10 a la menos 6 coulomb, ¿no? La distancia tenemos que es 0,6 metros. 0,6 metros. Por la raíz cuadrada de 0,6 metros. 0,6 metros elevado al cuadrado. Más la distancia L, que es 1,2 metros, sobre 4. 1,2 metros elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, mi campo eléctrico del que genera el alambre positivo sería igual a 44, 19, 4,17 newton. Newton sobre coulomb. Este sería mi campo eléctrico del que genera el alambre positivo. Ahora tenemos que hallar el campo eléctrico que genera el alambre negativo. Como ambos alambres tienen las mismas cargas, 2,5, la misma distancia A, la misma longitud, por lo tanto, el campo eléctrico el que genera el alambre positivo va a ser igual al campo eléctrico que genera el alambre negativo, ¿no? Eso sería. Entonces, E negativo igual a E positivo, ¿no? Ya. Ahora, para hallar la resultante, para poder hallar la resultante que me pide el ejercicio, o sea, ese sería ya el campo eléctrico que ambos alambres producen en el punto P, ¿no? Tendría que aplicar el teorema de Pitágoras, ¿no? Sabemos que el teorema de Pitágoras sería igual a el campo eléctrico en el eje X, que va a ser el campo eléctrico negativo elevado al cuadrado, más el campo eléctrico en el eje Y, que sería el E positivo, ¿no? Elevado al cuadrado. Entonces, reemplazo dato. Tendría que el campo eléctrico resultante sería igual a, reemplazo datos, 19
4,17 Newton sobre Coulomb. Todo eso elevado al cuadrado más el campo eléctrico positivo. También es el mismo. 194,17 Newton sobre Coulomb. Elevado al cuadrado también. Ya. Entonces mi campo eléctrico resultante sería igual a 62.500, ¿no? Newton sobre Coulomb. Esa sería la magnitud o el campo eléctrico resultante que me pide el ejercicio. El inciso A, ¿no? Ahora también me pide hallar la dirección. Como bien dijimos que tenemos que calcular previamente el ángulo alfa. El ángulo que hay entre la resultante y el eje X, que es este de aquí. Ya. Para hallar ese ángulo alfa, vamos a aplicar la función trigonométrica que es tangente. Tangente del ángulo alfa va a ser igual a el lado adyacente. El lado adyacente es el eje X, ¿no? Que sería, en el eje X está el campo eléctrico negativo, ¿no? El campo eléctrico negativo. Sobre el lado, aquí, perdón, me estoy equivocando. Tangente del ángulo alfa va a ser igual al lado opuesto sobre el adyacente, ¿no? El lado opuesto, que es el eje Y, sería el campo eléctrico positivo. Y el lado adyacente sería el campo eléctrico negativo. Como ambos campos tienen la misma magnitud, se puede simplificar, ¿no? Ambos campos tienen la misma magnitud, que es 44.194, el otro también 44.194. Por lo tanto, se puede simplificar cada uno, quedaría 1, ¿no? Aquí lo pongo 1. Entonces, pasando al otro lado, tangente tangente menos 1, ¿no? Tangente pasa al otro lado con signo cambiado, entonces menos 1. Aquí tenemos el resultado de la simplificación, que es 1. Y tangente de menos 1, tangente de 1, si lo ponen en la calculadora, les va a salir 45 grados. 45 grados, ¿no? Ese sería el ángulo que tengo que forma la resultante con el eje X. Pero tenemos que hallar la dirección que tiene el campo eléctrico. La dirección, como bien dijimos, en su resultado lo toma de esta forma, como lo grafiqué aquí. Este es el cuadrante 1, aquí ya lo grafiqué, este es el cuadrante 2. La dirección que va a tener el campo eléctrico resultante va a ser la sumatoria del ángulo del cuadrante 1 más el cuadrante 2 más el ángulo alfa. Entonces aquí se los voy a poner con rojito para que se diferencie. A ese ángulo le llamamos ángulo tita, ¿no? Del cuadrante 1 sería 90 grados, ¿no? Más del cuadrante 2,
otros 90 grados, más el ángulo alfa. Entonces, 90 más 90, 180, más el ángulo alfa, 45 grados. Con eso ya tengo mi ángulo tita, que sería la dirección del campo eléctrico, es 225 grados. Con eso ya tenemos el inciso A, ¿no? Si tienen alguna duda hasta aquí, me la pueden hacer saber. Creo que no, ¿no? Ya. Entonces seguimos con la resolución. Con esto ya tendríamos el inciso A. Ahora me pide el inciso B. Voy a borrar. Para el inciso B, vamos a hacer otra gráfica. Para el inciso B, aquí me dice, si un electrón se coloca en el punto P, calcula la fuerza que ejercen estos dos alambres sobre el electrón, sería, ¿no? Aquí está, el inciso B. Si un electrón se coloca en el punto P, calcular la fuerza que ejercen estos dos alambres sobre el electrón. Ya. Este ya sería el inciso B. Entonces, su gráfica sería diferente a esta de aquí. Si ponemos aquí un electrón, sabemos que el electrón tiene carga negativa, ¿no? Con el alambre positivo va a haber una atracción, negativo con positivo se atraen, por lo tanto, aquí lo vamos a poner el punto P. Entonces, negativo con positivo se van a atraer, entonces la fuerza en este inciso me pide calcular la fuerza, ¿no? Ya no es campo eléctrico, entonces a esta le vamos a llamar podemos llamarle fuerza 1. Fuerza 1. Ya. Ahora, seguimos aquí en este gráfico. Si aquí hay un electrón, ¿no? Es carga negativa, ¿no? Con el alambre negativo va a haber una repulsión, va a ir la fuerza, va a ir hacia el otro lado, ¿no? Hacia el lado derecho. Entonces, en esa dirección iría la fuerza. La vamos a llamar fuerza 2, le vamos a llamar. Entonces, lo que me pide es la resultante. La resultante sería hacia ese lado, ¿no? Es la intersección entre ambas fuerzas. Fuerza resultante.
La dirección sería esta, ¿no? Con el eje X del cuadrante 1, ¿no? Ese le vamos a llamar ángulo tita. Ya. Aquí como ambas fuerzas, como ambos alambres tienen las mismas magnitudes, las mismas distancias, ambas fuerzas van a ser iguales. Fuerza 1 igual a la fuerza 2, igual como el anterior ejercicio, ¿no? Ya. Aquí es mucho más fácil calcular. Ya tenemos el campo eléctrico resultante. Lo voy a borrar ratito. El campo eléctrico resultante que hemos hallado tenemos que es 62.500, ¿no? Newton sobre Coulomb. Ese era el campo eléctrico que hemos hallado. Entonces, para poder hallar la fuerza resultante, aplicamos la siguiente fórmula. Fuerza resultante va a ser igual a el campo eléctrico resultante por la carga, ¿no? En este caso sería la carga del electrón. Entonces, para poder hallar la fuerza resultante, solamente tendría que reemplazar datos nomás. Fuerza eléctrica resultante. Campo eléctrico resultante hemos hallado que es 62.500 Newton sobre Coulomb. Por la carga del electrón, sabemos que es menos 1,6 por 10 a la menos 19, pero como bien he dicho antes, no se toma en cuenta el signo de la carga, entonces sería 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb, ¿no? Entonces, con eso ya tendría mi fuerza resultante, que sería 1 por 10 a la menos 14 Newton, ¿no? Aquí carga con carga se van, quedaría Newton. Con eso ya tengo mi fuerza resultante. Ahora me falta hallar el ángulo, ¿no? El ángulo sería la dirección que tiene la fuerza resultante. Aplicamos la misma función trigonométrica, que es tangente del ángulo alfa. En este caso le he llamado para diferenciarlo el ángulo tita, ¿no? El ángulo tita igual al lado opuesto sobre el adyacente. El lado opuesto sería el eje lleno, ¿no? Sería la fuerza 1. El lado adyacente sería la fuerza 2, ¿no? Como sabemos que la fuerza 1 es igual a la fuerza 2, se pueden simplificar ambos. Me quedaría 1, ¿no? Entonces, despejo tangente, pasaría al otro lado con tangente menos 1. El resultado de la simplificación era 1, ¿no? Entonces, si ponen esto en la calculadora, les va a salir 45 grados. 45 grados. Esa sería la dirección que va a tener la fuerza. Ya. Si tienen alguna duda, me pueden avisar. Con eso ya
Ya terminamos la resolución del ejercicio 4. ¿Por qué no importan los signos? Una duda, dentro de 5 minutos vamos a comenzar a resolver el siguiente ejercicio. El de los signos, ¿por qué no importa? Terminamos este ejercicio.